y después les sigo contando. Si no, bueno, mañana en el Shiur también les cuento, Besrat Hashem. Hoy 5 de Iyar, hoy durante el día fueron 20 días del Omer. El Alter Rebbe recibió la siguiente enseñanza de Reb Mordechai Atzadik, quien la oyó del Baal Shem Tov. Y le dijo así: un alma desciende a este mundo y vive 70 u 80 años para hacer un favor material a un judío y con más razón uno espiritual. No quiere decir que va a vivir 70 años, 80 años, hizo el favor y ya se tiene que volver al otro mundo, sino que quiere decir que todo lo que ¿qué tal, José? Quiere decir que todo lo que la persona vive en aras de ese favor por a que ese alma bajó para hacer un favor a otro yehudí. Y estos días, que entre otras cosas en Israel, creo que seguramente es lo más fuerte que uno ve, porque está todo muy lindo, las celebraciones que hicieron hoy, está todo bárbaro, pero ese feeling, esa química, esa conexión que el israelí en particular y el yehudí personalmente, cada yehudí, tiene por otro yehudí, es Ahavat Israel, pero especialmente por aquel yehudí que tiene puesto con tanto orgullo ese uniforme para defender, para entregar la vida realmente por otros yehudim, creo que es esto que trae el Baal Shem Tov, que trae el Alter Rebbe, que escuchó el nombre de Reb Mordechai, el nombre del Baal Shem Tov, que simplemente entregarse para hacer un favor a otro yehudí. Esto es algo maravilloso. Y todo lo que uno vive y disfruta de la vida es justamente en aras de esto, de hacer un favor a otro yehudí. Ayer hubo una charla en el Congreso y uno de los rabinos empezó con un cuento muy interesante, que dice así: había una señora que estaba con varias señoras mayores, estaban manejando en una autopista. Entonces, la mujer iba realmente despacio. Entonces ven que un policía las está parando, se para atrás de ella y lo está parando. Entonces, bueno, se pone un costado, baja la ventanilla y se pone a hablar con la mujer. El policía le dice: señora, usted está yendo muy despacio. ¿Cómo muy despacio? Le dice: yo estoy yendo a la velocidad que corresponde. Si no ve que los carteles dice 22, estaba yendo a 22 kilómetros por hora. Entonces el policía le dice: no, ese es el número de la ruta, el número de la autopista 22, y usted está yendo a 22. En eso el policía mira para adentro, ve que había 4 mujeres más, estaban todas medias desmayadas. Entonces le pregunta a la mujer: ¿y qué pasa con estas mujeres? Ah, ahora entiendo, dice. Antes de entrar a la ruta 22, estaba transitando por la 405. Bueno, entonces así quedaron. Muy bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno para como un lanzador para una charla, ¿no? Muchas veces vamos muy despacio y a veces vamos muy rápido. Y a veces vamos despacio y pensamos que estamos yendo a la velocidad que corresponde y podríamos ir más rápido. Y a veces estamos yendo demasiado rápido y uno tiene que saber que hay que poner el pie en el freno, hay que ir un poquito más despacio o bastante más despacio. Esto es algo muy, muy importante. Esta semana se leen 2 parshiot, la parshá de Ahareimot y la parshá de Kedoshim. Hoy vamos a hablar de Aharemot un poco y Mariana vamos a tratar de hablar un poco de Kedoshim para cubrir las dos parshiot. Pero interesante,
toda la primera parte de Parshat Hareimot es lo que leemos en el día de Yom Kippur. Es toda la abodá del Cohen Gadol en Yom Kippur. Todo como le entraba y como se cambiaba. 8 veces se cambiaba de vestimentas, porque tenía vestimentas blancas y tenía vestimentas doradas. Como Yom Kippur fundamentalmente es el día del perdón, el día que Hashem nos perdonó por el pecado del becerro de oro, del Eigel Azahab. Entonces no podía, y él entraba al Kodesh HaKodashim 4 veces, pero no podía entrar con vestimentas doradas, porque no quedaba, era contraproducente, no entraba con vestimentas blancas de lino. Bueno, entonces, cada vez que se cambiaba de una vestimenta a otra, entraba la mikve. Era un trabajo bastante arduo. ¿Qué tal, Roberto? Un trabajo muy duro del Cohen Gadol. Nosotros sabemos, no sé, seguramente a todos les gustan más o menos los deportes, y los deportes, sea cual fuera el deporte, el más popular acá es el fútbol, pero puede ser el básquet, el vóley, el béisbol, cualquier deporte que sea, tiene reglas. Y las reglas son precisas y deben ser precisas las reglas. Cuando no se cumplen las reglas, entonces se arma toda una batahola dentro de la cancha, si es el fútbol, si es el básquet. A veces uno puede mirar algún partido de hockey americano, hockey sobre patines, y a veces se arma que se agarran todos a los palazos ahí, es algo impresionante. Pero todo tiene su regla y la regla es exacta. Cuando termina el partido, cuando termina el match, el game, como uno quiera llamarlo, ¿qué pasa con los jugadores? ¿Alguien sabe lo que pasa con los jugadores? No, no tenemos la más mínima idea de lo que pasa con los jugadores. Si se van al vestuario, si después se juntan para ir a un boliche, si después se van a comer pizza, si después alguno se va a la casa. Y la verdad que ni lo sabemos, ni nos interesa al espectador, lo único que le interesa es que es el momento del juego, lo que viene después no nos interesa. ¿A qué viene todo esto? Esto viene a un Rambam muy interesante, muy especial. El Rambam, que justamente el domingo empezamos un nuevo Magzor, empezamos a estudiar, tanto lo que estudian 3 capítulos por día, o un capítulo del Rambam por día, o el libro de los preceptos, se empezó un nuevo ciclo el domingo pasado. Entonces, viene bien que hablemos de este tema un poquito. Algo del Rambam de Maimónides. El Rambam escribió su libro el Yad HaZaká o Mishneh Torah, o Rambam, como se lo conoce en las yeshivot, en el mundo del estudio. El Rambam trae todas las halajot, tanto las que cumplimos en todas las épocas, como las cumplimos en esta época. Es el único libro, el único compendio que trae todas las halajot. Porque si uno agarra el Shulchan Aruch trae las halajot que nos toca cumplir ahora. Pero en las halajot que tienen que ver con la época del templo, no las trae. El Rambam sí las trae. Y el Rambam escribe en detalles, obviamente basado en la parshá de esta semana, que habla sobre toda la abodá del Cohen Gadol en Yom Kippur, en el Mishkan y después en el Bet HaMikdash. Y basado también, por supuesto, después en el Talmud, en el Tratado de Yomá. El Tratado de Yomá habla todas las leyes de Yom Kippur. El Rambam trae con detalle todo lo que él tenía que hacer. Y cuando termina esta salahot, dice algo que llama la atención. Dice, cuando el Rambam terminaba toda la boda, ¿vieron cuando escuchamos el shofar? Escuchamos el shofar, nos sacamos la ropa y vamos a comer algo, nos vamos a nuestras casas.
El Rambam dice, y el Cohen volvía a su casa. Y la pregunta es, ¿para qué tiene que decir el Rambam que el Cohen volvía a su casa? Y acá vamos a ver cómo cada detalle es perfecto. Ahora, ¿qué nos importa a nosotros que el Cohen volvió a su casa? Tal vez el Cohen se fue a comer a otra casa. Por ahí el Cohen se quiso quedar un ratito más en el Mishkan o el Bet HaMikdash para acomodar las cosas, para meditar, qué sé yo, para lo que quiera. ¿Qué nos importa a nosotros lo que el Cohen Gadol hacía? Es algo irrelevante. Así también hay otra pregunta más, o sea, que se hace, que dice que el Cohen tenía que ser un Cohen casado. Tenía que ser un hombre y tenía que ser casado. ¿Por qué tenía que ser casado? Está bien que cuando termina la abodá, dice estas palabras, Vejiper Ba'ado Beat Beto. Y la Torá dice que se expió todos sus pecados, si es que los tenía, y también él, por su casa, él fue perdonado por lo propio y por lo de su casa. Preguntan los sabios qué quiere decir su casa. La casa se refiere a la esposa, los hijos, etc. Fundamentalmente la esposa. Entonces vemos que el Cohen Gadol obviamente tenía que ser casado. Pero la pregunta va hacia la Torá misma. ¿Por qué la Torá pone énfasis que tiene que ser una persona casada? ¿Por qué no podía ser un muchacho soltero que tenga las condiciones que un Cohen Gadol tiene que tener? De repente un soltero puede tener más condiciones que el casado. En el año Tafshin Membav, en el año 5746, a partir que el Rebbe dio la enseñanza que nos indicó que tenemos que estudiar del Rambam, el Rebbe, cada fabrengen que hacía, hablaba sobre el Rambam del día. Más o menos para el mes de agosto de ese año, tocaba Ilhot Yom Kippurim. Y el Rebbe hizo estas preguntas. Entonces, la pregunta fundamental, ¿para qué tiene que volver a la casa? Y la respuesta es, ¿qué es Yom Kippur? Yom Kippur es el día más santo del año. Además que se lo diga, pero todos lo sabemos. Este día no era un día más, no era que el Cohen, bueno, viene a laburar todos los días, venía al Bet HaMikdash, y todos los días tenía una agenda de lo que tenía que hacer. Cuando llegaba el día de Yom Kippur, bueno, la agenda era mucho más pesada, porque era un día muy especial y tenía que trabajar. No era así. Al Cohen, 7 días antes, ya se lo separaba de la casa, de la esposa, de la familia, de todo el mundo. Primero, para mantenerlo puro. Pero segundo, durante estos 7 días, el Cohen se preparaba material, física y espiritualmente. La bodá de Yom Kippur era muy pesada. Entonces, durante 7 días, él iba repasando las leyes, practicando, porque de repente en poco tiempo tenía que hacer muchas cosas. Entonces, 7 días el Cohen Gadol estaba ahí metido, practicando, preparándose espiritualmente. Y cuando ustedes imagínense, el Cohen Gadol, después de haber estado Yom Kippur, si todos nosotros, pienso, ¿no? Está bien, cuando termina Yom Kippur, estamos contentos y digamos, queremos ir a casa, nos vamos a encontrar con la familia, vamos a comer cosas ricas, etcétera, etcétera. Pero también nos sentimos más elevados. La persona que estuvo en el templo, estuvo en el Shil todo el día, pasando, inspirándose, sale diferente. ¿Está bien? El que realmente quiso hacerlo. Entonces, cuando el Cohen sale, uno podría pensar, bueno, ahora está en otra dimensión. Si a nosotros que somos
personas sencillas nos pasa, imagínense el Cohen Gadol, después de haber entrado al Kodesh HaKodashim varias veces, y que salió vivo, como lo hemos hablado otras veces, y es conocido que el Cohen entraba también agarrado con cadenas, porque al Kodesh HaKodashim entraba solamente el Cohen Gadol en el día de Yom Kippur. Y si tenía algún pensamiento equivocado, podía morirse. Entonces había otro Cohen que ya estaba preparado en el banco de suplentes. Entonces lo sacaban al Cohen con la cadena y iba el otro. De hecho, en la época de los romanos, cuando todavía funcionaba el Bet HaMikdash, y los Kohanim, al Cohen Gadol, lo nombraba el mismo ahí general o el gobernador romano. En otras palabras, el Cohen Gadol no era la persona que se merecía estar ahí, sino era trucho. Y los tipos sabían que si iban a entrar al Kodesh HaKodashim, se iban a morir porque no tenían las condiciones. Sin embargo, voy a bajar un poquito el sonido acá. Sin embargo, ellos entraban igual, porque ese éxtasis que sentían en el momento de entrar al Kodesh HaKodashim era algo que los atraía de tal forma que no importa, ellos sabían, se van a morir, pero vale la pena por el momento que van a vivir. Viene la Torá, y aunque no lo dice explícitamente, viene el Rambam, el Maimónides, y dice, ¿sabes qué, vos, Cohen Gadol? Cuando terminás la abodá, te vas a sacar la ropa de Cohen Gadol, te vas a poner tu ropa de civil, digamos, las que vas en la calle, y te vas a ir a tu casa para estar con tu familia. ¿Qué significa esto? No pienses que el Yehudí tiene que vivir en el modo Yom Kippur. Por supuesto que tiene que vivir en el modo Yom Kippur con respecto a ser una persona íntegra y no pecar y hacer mitzvot, hacer lo que tiene que hacer. Pero no tiene que estar, nuestra misión no es estar todos los días del año metidos adentro del Shil. Nuestra misión es, y acá lo dice, el Cohen tenía que ser casado, tenía que pedir por la familia. ¿Qué significa? No se refiere puntualmente a la familia, sino a lo que representa. Representa el mundo, de tener acción dentro del mundo. Entonces, el Cohen Gadol tenía que tener claro, la Kedushá, la santidad existe, pero la santidad no es por la santidad en sí, sino la santidad es en aras de lo que uno va a hacer con esa santidad y llevarla al mundo, hacer de este mundo una morada para Hashem, hacer un mundo mejor. Y eso es lo que el Cohen Gadol tenía que tener claro, y por eso el Rambam lo trae en sus libros de Alajot, en sus libros de leyes. Es una ley que el Cohen Gadol se tenía que poner su vestimenta así irse a su casa. Uno puede decir, es parte de la ley. No, uno piensa que no. Pero el Rambam lo escribe. Entonces, si el Rambam lo escribe, cosa que no está escrito explícitamente en la Torá ni en la Gemara, es porque el Rambam nos está mandando un mensaje. Y el mensaje es que todo lo que hacemos tenemos que volcarlo en nuestra vida cotidiana en el mundo. Incluso cuando venimos del Yom HaKadosh, del día más santo del año, el día que estamos solos con Hashem, y ni que hablar el Cohen Gadol que está solo en el Kodesh HaKodashim, él no tiene que pensar, llegué a lo máximo que un ser humano puede, al nivel más alto que y máximo que un ser humano puede alcanzar. No. Tenés que salir después de ahí. Y hay que influir en el mundo. Y este es el mensaje que nos trae el Rambam. Alguna vez comenté esto, lo que dice el Talmud también, que dice que hubo cuatro sabios que entraron al Pardes. Pardes es un jardín, que sabe Ibrit, sabe. Pero Pardes también son las iniciales de los 4 niveles de estudio de la Torah. Pshat, Remes, Drush y Sod.
La forma más sencilla, la forma un poco más profunda, después con Midrashim y después la Kabbalah, las distintas formas. Y dice que hubo 4 que entraron a los niveles más altos que puede haber. Ahora, de estudio de la Torah. Uno tiene que estar preparado para esto. Entonces dice, uno se llamaba Ben Azai, otro se llamaba Ben Zomá. Estos entraron, unos, cuando salió, uno se volvió loco, el otro perdió la memoria, no sé qué. El tercero se llamaba Elisha Ben Abuda y lamentablemente se fue del camino. Y después viene Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice, Nichnas beshalom veyatza beshalom. Entró en paz y salió en paz. Y acá viene la pregunta, está bien, salió en paz, salió bien, pero ¿por qué dice que también entró bien? Todos entraron bien cuando entraron. Dice que no. Rabbi Akiva tenía claro, era el único por eso salió. Tenía claro cuando entró cuál era el objetivo de entrar. El objetivo de entrar no era entrar solamente, sino salir. ¿Qué vas a hacer cuando salgas? Y Rabbi Akiva tenía muy claro que al salir tenía que volcar todas las enseñanzas en el mundo. Entonces, cuando ustedes vieron, ¿no? Imagínense, viene el Kohen Gadol mismo, o viene el Rosh Yeshiva, un tipo que viene, o un músico, vamos a hablar algo más mundano, un músico, un director de orquesta, Zubin Mehta, viene después de haber dado un super concierto con la Filarmónica de Israel, y después, cuando termina, el tipo termina todo transpirado, y termina todo, digamos, cansado, ¿no? Porque metió todas las fuerzas, metió todo. Y todo el mundo viene y lo felicita, y el tipo está en el 7º cielo. Llega a la casa, vuelve a la casa, está la esposa le dice, escúchame, ayúdame con los chicos, no te olvides de sacar la basura, no tuve tiempo de lavar los platos, qué sé yo. El tipo viene del 7º cielo y lo van a sacar la basura. Y está bien eso. Está bien, porque este es el mensaje. El mensaje es, está bien donde vos estuviste, pero también tenés que saber que hay una vida y la vida es en este mundo. Y acá es donde tenemos que trabajar nosotros para hacer de este mundo una morada para Hashem, incluso sacando la basura, incluso ayudándole a la esposa, a pesar que de repente no nos gusta tanto, pero tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Porque eso es parte de la vida, atender a la gente, atender a los chicos y tener los momentos para cada cosa importante. Y esto es lo que hacía el Kohen Gadol cuando salía de Yom Kippur, cuando llegaba a la casa. Y esta es la enseñanza para todos nosotros. Para terminar, les cuento uno de los maíces que escuché ayer, o anteayer, del rabino Weitman de Brasil, que vino especialmente a dar algunas conferencias, pero muy, muy lindo, y hacer Fabrengen. Es una persona muy entregada, era acompañado del Rav Tzvi Grumblat, así que tiene muchos años de Shlichut, tipo muy exitoso. Él es rabino en el templo de Zafra, en San Pablo, uno de los rabinos, no sé, es una personalidad. Y él contó, él creo que es nacido en Bélgica, y la esposa viene de una familia italiana. La esposa se llama Zippel, no me acuerdo cuál es el nombre. Y la familia de la esposa, o por lo menos tenía un tío que tenía mucho dinero. Y los primeros años no sé si era un Hasid, no creo que haya sido un Hasid, ni nada, una persona así observante, aparentemente. Entonces, y él venía mucho al Rebbe, y aparentemente, por lo que entendí que contó, a través de él fue que viajó el primer Sheliach, el rabino Gershom Mendel Garelic, a Milán, a Italia, principio de los años 60. ¿Saben lo que era que una familia deje Nueva York y viaje a Italia, que no había nada en ese momento, y a trabajar, a hacer el Shlichut, bueno, etc.?
La familia de este señor Zippel trabajaba en Rusia. ¿Cómo trabajaba? Ellos importaban cueros de Rusia. Se ve que en Rusia hay buenos cueros, obviamente, con el frío, con los animales, y después hacían negocio con eso. Entonces, él entraba, 3 veces por año entraba a lo del Rebbe. Y cuando entraba a lo del Rebbe, el Rebbe le daba precisas instrucciones qué hacer ahí en Rusia. Y como estos tipos, vieron, echa la ley, echa la trampa, a todo el mundo los recontra revisaban, los comunistas, digamos. Pero a ellos no los revisaban, entraban como diplomáticos. ¿Por qué? Porque hacían muy buenos negocios. Compraban mucho cuero, muchas pieles creo que compraban. Entonces entraban como si fueran diplomáticos. Y en esas 2 o 3 valijas que llevaban tefilín, mezuzot, taletim, sidurim, todo lo que el Rebbe mandaba, y el Rebbe le decía a quién tiene que ver y dónde entregarlos, etc. Y así durante años, y él volvía a Nueva York. Cuando pasaba por Nueva York le daba un detalle al Rebbe de todo lo que hizo. Bueno, extraordinario. Dice que después, una vez, llegan a Rusia, o lo que era la Unión Soviética, ellos llegan, y como pasa muchas veces, la valija no llegaron. Quedaron en, no sé, vaya a saber dónde. Cuando las valijas llegaron, en otro vuelo, un día después o cuando sea, claro, como no estaban ellos, revisaron las valijas, las abrieron y bueno, encontraron todo. Los metieron presos, bueno, al final los pudieron salir porque eran turistas, qué sé yo, bueno, etc. Cuando le contaron al Rebbe, el Rebbe dijo, les contestó así: el Shlihut de ustedes en Rusia terminó. No vuelvan nunca más allá. Instrucciones precisas del Rebbe. Pero ellos le dijeron, pero nosotros tenemos todo el business, todos los negocios los tenemos ahí. Y el Rebbe dijo, no se hagan problema. Hagan los negocios compren los cueros o las pieles en Estados Unidos o en Canadá. Y le fue muy bien, Baruch Hashem. Para terminar, un día, el tipo, Zippel, recibe una carta del IRS. ¿Saben lo que es el IRS? Como la DGI, ¿cómo se llama ahora? Bueno, ¿cómo se llama ahora la DGI? AFIP. ¿Eh? AFIP. La AFIP, una carta a la AFIP, no me salía. Entonces, le llega una, o sea, el rabino que estaba contando este maíz, dice, yo lo escuché directamente del tío de la esposa. O sea, sin filtro, directo. Dice, le llega unos impuestos que tenía que pagar. Pero que era algo imposible de pagar. Estamos hablando de gente rica, pero era una cifra imposible de pagar. Justo ese día estaba en Nueva York, tenía que entrar a Yehidut a lo del Rebbe. Bueno, el va lo del Rebbe, le entrega, pero dijo, no le va a decir nada al Rebbe, porque no quería preocuparlo. Bueno, el Rebbe hablan todo lo que tenían que hablar, y el Rebbe le dice, te veo preocupado, ¿qué te pasa? No, no pasa nada, le dice, no, pero te veo preocupado. Al final el tipo le dijo, me llegó una intimación de la FIP, del IRS. Entonces el Rebbe le dice, ¿tenés digamos, lo que te llegó? El tipo lo tenía en el bolsillo. Dámelo, le dice el Rebbe. El Rebbe se lo da al Rebbe, el Rebbe lo mira, hace un redondel alrededor del número y escribe otro número. Entonces se lo da a él y le dice, no pagues más que esto. No vas a tener que pagar más que esto. Vos hacés por mí, yo como diciendo, vos hiciste tantas cosas, vamos a hacer algo por vos también.
Y después cuando fue a pagar y con todos los descuentos, la cifra era exacta la cifra que el Rebe había puesto. Increíble.